Alumnos, procedo a continuar con la parte 2 de la sesión tercera o 3. Y quiero comenzar reiterando lo que dije en relación con las actuaciones administrativas de carácter punitivo o sancionatorio. Es decir, en relación con los procesos disciplinarios o correccionales, en los cuales se deben observar los mismos principios que operan en materia penal. ¿Y cuáles son estos? Los principios de legalidad y tipicidad de la sanción. La no retroactividad en la aplicación de las normas que configuran conductas sancionables, es decir, que deben aplicarse, como lo dice el artículo 29 de la Constitución, las normas persistentes al acto que se le imputa al individuo. El principio de favorabilidad, el principio de la presunción de inocencia, el principio del non bis in idem. En relación con el principio del non bis in idem, manifiesto lo siguiente. El principio del non bis in idem traduce no dos veces de la misma cosa. O sea que la persona que ha sido juzgada y condenada dentro de un proceso penal, por ejemplo, no puede ser nuevamente sometida a otro proceso. Tampoco se le puede someter a otro proceso cuando en un proceso ha sido absuelta. Pues bien, en materia sancionadora administrativa opera el principio de la acumulación de las sanciones. O sea que un servidor público puede ser objeto de sanción penal en cuanto haya cometido un delito, es decir, una infracción a la ley penal. Disciplinariamente, en cuanto haya incurrido en una falta disciplinaria, e incluso fiscalmente, si se le ha encontrado responsable del manejo irregular de bienes o de recursos públicos. ¿Y por qué razón son acumulables las sanciones? Lo ha dicho la Corte Constitucional en numerosos casos, por la sencilla razón de que los bienes jurídicos implicados en cada caso son diferentes. Son diferentes los bienes jurídicos que se lesionan cuando se incurre en un delito que cuando se incurre en una falta disciplinaria o cuando se incurre en el manejo irregular de bienes o de recursos públicos. Obviamente, si a una persona se le condena en un proceso de responsabilidad fiscal a pagar o a reintegrar una determinada suma de dinero y lo mismo se hace dentro del proceso penal, pues no se le pueden acumular esas dos condenas. Es decir, no puede hacer un doble pago, pero de acuerdo con la cuantía fijada como resarcimiento, se puede hacer la compensación del caso, es decir, se le exige la suma mayor restándole la suma menor
que implica la condena por responsabilidad fiscal. En quinto lugar, debo anotar que en las actuaciones administrativas sancionatorias, por regla general, la responsabilidad es de carácter subjetivo. Por lo tanto, es necesario que dentro de la respectiva actuación se demuestre la culpabilidad del sujeto involucrado a título de dolo o a título de culpa. Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de que en ciertos casos muy excepcionales la responsabilidad puede ser objetiva. Y ello ocurre cuando se trata de infracciones de normas que afectan el patrimonio público. Por ejemplo, infracciones al régimen cambiario, omisión en la presentación de declaraciones tributarias, etcétera, o que afectan el ambiente y los recursos naturales renovables. En materia ambiental, hay que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 88. Voy a leer toda la disposición para que ustedes la entiendan mejor. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Es decir, claramente el artículo 88, en su inciso final, prevé que la ley defina los casos de responsabilidad objetiva, no subjetiva, por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Vamos a explicar ahora el principio de la buena fe. El principio de la buena fe se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. De la siguiente manera: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. ¿En qué consiste el principio de la buena fe? Podemos decir, en términos muy sencillos, que el principio de la buena fe traduce la idea de que los particulares, en sus relaciones privadas, bien sea que estos
estén regidos por la ley o por el contrato, deben observar una conducta leal, una conducta honesta, una conducta intachable, de tal manera que las obligaciones contractuales o las obligaciones legales se cumplan de manera cabal, hasta el punto de que a la persona se le exige un deber superior de actuar en tal forma que se pueda lograr el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales o contractuales. Igualmente, este principio, que es un principio milenario, que estaba consagrado en los códigos y en diferentes disposiciones anteriores a la Constitución política, hoy en día ha sido elevado a rango constitucional. Y esa circunstancia determina que tanto los particulares como las autoridades públicas deben actuar ceñido a sus postulados y que la buena fe, como es la regla general, se presumirá en todas las gestiones que aquellos, o sea, los particulares, adelanten ante estos. El principio de la buena fe contempla a su vez otros principios que son derivados de este. Y ellos son el principio del respeto por el acto propio y el principio de la confianza debida o de la confianza legítima. El principio del respeto por el acto propio se explica en el sentido de que cuando la administración ha tomado una determinación, cuando ha reconocido un derecho en favor de una persona o una situación favorable a una persona, no puede luego desconocer lo que ha decidido. Como diría un autor, no puede borrar con el codo lo que ha otorgado con la mano. Entonces, siempre que la administración reconozca un derecho o una determinada situación jurídica favorable al administrado, se impone el respeto por lo que ella ha decidido o ha determinado. Obviamente esto toca con un tema, es el tema de la revocación directa de los actos administrativos. Y entonces, los actos administrativos que han reconocido una determinada situación jurídica particular y concreta no pueden ser revocados sino con el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Pero también es posible que cuando el acto ha ocurrido por medios ilícitos, pueda la administración revocarlo si se dan determinadas condiciones establecidas en la ley. Obviamente, el procedimiento respectivo para revocar el acto administrativo debe surtirse con citación y audiencia del administrado. El principio de la confianza debida o de la confianza legítima se explica en el sentido de que cuando la administración ha venido actuando de manera reiterada en el tiempo, de una manera determinada, no puede luego
abruptamente desconocer esa situación. ¿Y por qué no puede desconocer la administración esa situación? Porque el actual reiterado de una determinada manera hace presumir en el administrado que la administración, así como se ha comportado en el pasado, en virtud del principio de la inercia, también se va a comportar de la misma manera en el futuro. El principio de la buena fe ha sido objeto de un desarrollo jurisprudencial muy profundo por la Corte Constitucional, cuando ha fallado acciones de tutelas instauradas por los llamados vendedores informales o ambulantes que ocupan el espacio público. En esta situación concurren las siguientes circunstancias. El respeto del espacio público, que está previsto en el artículo 82 de la Constitución. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Pues bien, los vendedores ambulantes e informales han ejercido su derecho al trabajo en condiciones de dignidad y de justicia dentro del espacio público. Y esa situación ha sido tolerada por las administraciones distritales y municipales. Entonces, para determinar qué prevalece, si el derecho al espacio público o el derecho al trabajo, hay que hacer una ponderación entre derechos. Y en esa ponderación, diferentes sentencias de la Corte Constitucional han señalado que las administraciones distritales y municipales no pueden desalojar a esos vendedores ambulantes del espacio público si no se les garantiza el trabajo. ¿Y cómo se garantiza el trabajo? Bien, organizando empresas o instituciones que permitan asumir, digamos, la actividad laboral de esas personas, o bien buscando su traslado a otros lugares donde no se afecte el derecho que tienen las demás personas a gozar del espacio público. Aquí se aplica en la solución de estos casos lo que la Corte Constitucional ha denominado la ponderación de los principios, derechos y valores constitucionales. Otro principio que debe ser tenido en cuenta como principio del derecho administrativo es el principio de la responsabilidad. Varias normas de la Constitución apuntan a la configuración de tal principio. La primera de ellas es el artículo 5 de la Constitución Política. No, quinto no, sexto. Que dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio
de esas funciones. Lo anterior traduce, como dirían algunos en plata blanca, lo siguiente: que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la Constitución o por la ley. Y los servidores públicos son responsables no solamente cuando infringen la Constitución y las leyes, sino cuando incurren en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Como las competencias que desarrollan los servidores públicos están determinadas en la ley, ello quiere decir que los servidores públicos solamente pueden actuar dentro de los límites que le impone el ordenamiento jurídico. No es posible que un servidor público pueda adoptar una decisión bajo el argumento de que la ley no lo prohíbe. No. Ellos solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Y además no pueden incurrir, así esté permitido por la ley, en extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Otra norma es la del artículo 90 de la Constitución Política. Ustedes debieron tener o van a tener un profesor que va a desarrollar el tema de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado está prevista en el artículo 90 de la Constitución de la siguiente manera: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. El daño antijurídico es el daño que no está obligado a soportar una persona en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas. El principio de igualdad ante las cargas públicas implica que todos estamos obligados, como miembros de una colectividad organizada bajo la forma de Estado, a soportar las cargas generales que implica el sostenimiento del Estado, normalmente a través del pago de impuestos. Cuando se rompe el principio de igualdad y se le impone al administrado una carga excepcional que no está obligado a soportar, entonces puede el Estado incurrir en responsabilidad y debe resarcir al particular de los perjuicios que ha sufrido. El inciso segundo del artículo 90 consagra lo que se conoce como la llamada acción de repetición. Dice la norma: en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. El legislador ya expidió la ley respectiva sobre la repetición en el evento en que se condene al Estado en razón de la conducta dolosa o gravemente culposa de un
agente o servidor suyo. Otra norma pertinente al caso de la del principio de responsabilidad es el artículo 124 de la Constitución. Es una norma que de manera general señala lo siguiente: la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. O sea que esta norma se enlaza con el artículo 6 de la Constitución Política, con el artículo 90 de la misma obra que acabamos de leer. Diferentes normas de la Constitución, como son los artículos 18, 277, 268, numeral 5, 257, que tratan de las competencias y responsabilidades de la Procuraduría General de la Nación, del Contralor General de la República, de la Comisión de Disciplina, Judicial, determinan las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos. Así, la Procuraduría General de la Nación puede deducir responsabilidad disciplinaria con respecto a los servidores públicos, en los términos prescritos por los artículos 18 y 270. También el Contralor General de la República puede declarar responsabilidad patrimonial por el manejo indebido de bienes o de recursos públicos. Es la llamada responsabilidad fiscal. Reitero, artículo 268, numeral 5. Y la Comisión de Disciplina a que alude el artículo 257 de la Constitución Política, ejerce función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Repito, la norma que atribuye a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial función jurisdiccional disciplinaria es el artículo 257A, producto de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015, artículo 19. Una observación es pertinente. Las decisiones que expide la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria se asimilan a actos administrativos que tienen control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos que declaran la responsabilidad fiscal de un funcionario, aun cuando son actos del control fiscal, son objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Pero en cambio, las decisiones que expide la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tienen carácter jurisdiccional, es decir, se asimilan a verdaderas sentencias judiciales. Por lo tanto, no son susceptibles de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, señores alumnos, dejo concluida mi exposición y procedo ahora a señalarles la tarea que deben desarrollar como una especie de examen final, pero es un examen final que va a resultar muy agradable para ustedes por cuanto lo que pide el profesor en este caso es que ustedes opinen sobre una determinada problemática. En tal virtud, procedo a señalarle los temas que ustedes deben analizar en grupos de 5 personas y desarrollar mediante la argumentación o la sustentación correspondiente. Primer tema. Comparen la preceptiva del artículo 209 de la Constitución con los principios que rigen las actuaciones administrativas en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Estos principios están determinados en los artículos, en el artículo 3 o en el artículo 4, pero de todas maneras es fácil localizarlo. En segundo lugar, deben ustedes expresar su opinión en torno al contenido y alcance del principio de moralidad. Pueden consultar la abundante jurisprudencia del Consejo de Estado que existe sobre el particular y realizar sobre esa jurisprudencia los comentarios pertinentes. De todas maneras, lo que es importante, lo que es interesante es que ustedes en un estudio, en un análisis no muy largo, no más de 10 páginas, desarrollen las temáticas que he mencionado. Me interesa mucho, repito, su opinión personal. Cuando ustedes rindan el correspondiente trabajo o la correspondiente tarea, yo voy a proceder a calificarlos. Me han insistido en que señale cuáles son los porcentajes que se van a tener en cuenta para la calificación. Es mi deber mencionárselos a ustedes. El trabajo sobre el interés general representa 25%. El trabajo sobre el examen en grupo que debieron realizar sobre las funciones del presidente, artículo 189 de la Constitución, como jefe del Estado, como jefe del gobierno y como suprema autoridad administrativa, igualmente tiene un valor del 25%. Y el examen sobre los dos últimos temas que he señalado tiene un valor del 50%. Me despido de ustedes y buena suerte.